después de las elecciones el mercado de capitales reaccionó de una manera pocas veces vista en términos positivos. Fíjate vos que el resultado final del mes de octubre arrojó que las acciones en general subieron el 58% en promedio y los bonos algunos subieron el 30%, 40, 50%, considerando todo el mes. Y en realidad, antes de las elecciones, tanto las acciones como los bonos iban para abajo, de tal manera que las subas de la semana pasada fueron realmente espectaculares. Es poco probable que eso siga hacia adelante. Ya las subas fueron tan espectaculares que no queda esperar que siga avanzando de esa manera, ¿no es cierto? Cuando alguien me está preguntando si esta semana le recomiendo entrar a comprar bonos y acciones, yo digo hay que ser cauteloso, porque ya las subas fueron muy significativas, de tal manera que ya no es un gran negocio entrar a comprar algo que ha tenido subas tan fuertes a lo largo de los últimos días. Esto por un lado. Y como vos decías, en términos del riesgo país, el riesgo país es un cálculo que hace el JP Morgan, una gran consultora internacional, está vinculado a los precios de los bonos. De tal manera que cuando suben los precios de los bonos, el riesgo país baja. Alguien dice, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? El riesgo país no lo calculan unos funcionarios sentados en una oficina en Nueva York, diciendo, che, a ver qué puntaje le ponemos a la Argentina, sino que en realidad es una fórmula polinómica, matemática, que expresa el precio de los bonos en la bolsa de Nueva York. De tal manera que el concepto de riesgo país es indirecto. Significaría, bueno, si están subiendo los precios de los bonos de un país, quiere decir que la gente tiene confianza en ese país y por lo tanto expresa menos riesgos. Esta es la lógica con la cual funciona el concepto del riesgo país, que está un poco arriba de los 600 puntos, es una cifra muy importante, pensemos que hace algunas semanas estaba arriba de los 1000 puntos, porque eso tiene que ver con una estrategia que el gobierno argentino tenía a comienzos de año, que no le funcionó y que sigue pensando que ahora puede funcionar. ¿Por qué? Porque si el riesgo país alcanza los 450 puntos, entonces en realidad la Argentina podría volver al mercado internacional de capitales para tomar deuda. Esa es una estrategia del gobierno argentino, que veremos si se da, digamos, porque realmente a partir de ahora que baje más el riesgo país se va a hacer un poco más complicado. Pero el otro punto central, por supuesto, son las tasas de interés que empiezan a descomprimirse. ¿Te acordás? Los últimos 2 meses hemos visto tasas de interés estrafalarias en el sistema financiero que desaconsejaban cualquier toma de crédito, tanto de parte de las empresas como de los particulares. La estrategia que seguía el Banco Central en ese contexto era la de desalentar la compra de dólares. Entonces, convalidó tasas de interés estrafalarias en pesos para desalentar la compra de dólares, cosa que tampoco pudo hacer. Pero a partir de la elección ya no tiene sentido sostener las tasas de interés que veíamos en el sistema financiero, porque decimos las tasas de interés que prevalecían en los últimos 2 meses eran absolutamente incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo. De tal manera que el Banco Central empezó rápidamente a desarmar esas posiciones y lo que tenemos esta semana es que eso va a continuar. Las tasas de interés el mes pasado promedieron el 4% mensual con una inflación del 2,2%, que es el número que más o menos vamos a ver, de tal manera que no muy atractivas también las tasas de interés frente a la inflación. Lo que vamos a ver de aquí en adelante en las próximas semanas es que las tasas van a empezar a bajar y va a empezar a reactivarse el funcionamiento del sistema financiero y probablemente las tasas de interés terminen en la segunda mitad del mes de noviembre acomodándose en torno al 25, al 30, al 35%. Esa es la expectativa que creo que cabe considerar. Y lo que genera más incertidumbre en realidad es qué va a pasar con el dólar. Y en realidad la incertidumbre está planteada porque es evidente que hay algún cortocircuito interno o algunas discrepancias dentro del propio gobierno argentino. Pensemos que antes de las elecciones, Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo, la banda cambiaria está bien, estoy conforme con un dólar en 1.500 pesos. Y esa misma semana, Federico Sturzenegger dijo, hay que eliminar la banda cambiaria y dejar flotar el tipo de cambio. Y uno dice, pero ¿cómo? A ver, dos funcionarios de primer nivel que deben tener las oficinas no más de 20 metros uno del otro, diciendo cosas diametralmente opuestas. Es evidente que dentro del gobierno hay una discrepancia con respecto a qué es lo que hay que hacer con el tipo de cambio, con la banda cambiaria, y en realidad hay un reclamo de parte del Fondo Monetario
y otros actores internacionales pidiendo precisamente lo que dice Sturzenegger, eliminar la banda cambiaria y corregir un poco el tipo de cambio para generar más competitividad de la economía argentina, un tema que hemos charlado tantas veces, Carla, en términos de que las exportaciones funcionen más dinámicamente, que haya menos turismo, digamos, argentino en el exterior gastando dólares. Bueno, este es un debate que está arriba de la mesa y que habrá que ver cómo funciona esta situación. Yo te diría, en la primera quincena de noviembre vamos a tener un indicio de qué posición prevalece dentro del equipo económico y también qué visión tiene el presidente de la Nación a este tema con respecto a si se va a hacer caso del reclamo del Fondo Monetario Internacional y otros actores diciendo, bueno, a ver, liberen el tipo de cambio, terminen con esta banda, acomoden un poco más, corrijan un 10, un 15, un 20% más el tipo de cambio hacia arriba, o si prevalece la posición de Luis Caputo. La verdad que esa es una incógnita, Carla, que tiene intranquilo al mercado. Yo te diría Eh, que después de las elecciones este es el punto de mayor intranquilidad que existe en el mercado y entre los sectores empresarios, algún nivel de incertidumbre que persiste con respecto a qué estrategia va a seguir el gobierno argentino con respecto al dólar de aquí en adelante. Y con respecto a los expresiones o los dichos de Donald Trump relacionados con la posibilidad de que, bueno, que quiere que se adopte el dólar como moneda y uno de los primeros casos sería Argentina. Eso es lo que dijo el presidente de Estados Unidos en los últimos días. Así es. Y no solamente él, sino que algunos otros actores en el entorno de algunos grupos de poder en Estados Unidos están a favor de ir en esa dirección. Hay que enmarcar esto, Carla, en un conflicto global entre Estados Unidos y China. No hay otra forma de mirarlo. Y por supuesto que China y otros países que conforman los llamados BRICS tienen como objetivo comercializar entre ellos sin utilizar el dólar. Para Estados Unidos esto es una ofensa gravísima, porque obviamente Estados Unidos, como dueño del mundo en su momento, condicionó el funcionamiento del comercio internacional y formalmente todas las operaciones de comercio exterior se tienen que traducir en dólares. Entonces, por supuesto, en algún momento China dice, ¿por qué si yo le voy a vender algo a los hindúes o voy a hacer una operación con Brasil, entre Brasil y China tenemos que operar en dólares? Bueno, porque así se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay obviamente un movimiento de países, entre los cuales están los BRICS, que quieren dejar de utilizar el dólar como moneda de referencia internacional. Para Estados Unidos eso es una ofensa grave. Y en ese punto, obviamente, que percibe que en América Latina hay países que tienen predisposición para ir en esta dirección. De hecho, Brasil va en esa dirección. De tal manera que una respuesta defensiva de Estados Unidos para defender el uso de su moneda a nivel global es intentar que algunos países de referencia directamente operen en dólares y abandonen sus monedas. Por ahora es simplemente una opinión del presidente de los Estados Unidos y habrá que ver cómo puede avanzar semejante cosa. Yo particularmente creo que a la Argentina como país no le conviene una situación como esa. La única referencia internacional que existe de alguna mínima relevancia es Ecuador, pero la estructura productiva de Ecuador no tiene nada que ver con la estructura productiva de la Argentina. Panamá es un país que nunca tuvo moneda propia porque ha funcionado siempre bajo la órbita norteamericana. Sería una estrategia para alinear definitivamente a la Argentina en los Estados Unidos, pero creo que esa propuesta, por supuesto, Donald Trump apenas si sabe dónde queda en el mapa la Argentina. En realidad, creo que es algo que le podría convenir a Estados Unidos en términos de su estrategia global. Mi posición personal es que eso no sería conveniente para la Argentina como país y fundamentalmente para los sectores productivos. Es una renuncia de soberanía que podría tener implicancias serias en términos de los niveles de competitividad.